Jóvenes, muy buenos días. Soy el profesor François Infanzón, profe de geometría. Hoy nos toca un nuevo tema que se denomina semejanza de triángulos. Este capítulo tiene mucho que ver con el tema anterior. El tema anterior fue proporcionalidad, ¿ya? Vamos entonces a la definición de lo que es la semejanza de triángulo. Dice, dos triángulos serán semejantes si tienen sus ángulos de igual medida o sus elementos homólogos proporcionales. Ya. Miren el borrador, por favor, rapidito nomás. El símbolo que se va a usar es este. Esto significa o se lee es semejante a. Es como decir, ¿no? Un cuadrado pequeño y un cuadrado grande. ¿Se parecen? ¿Tienen alguna característica en común? Sí, por lo tanto se dicen que son semejantes. Si fuesen del mismo tamaño serían congruentes. Por ejemplo, un triángulo equilátero pequeño, un triángulo equilátero mayor, cuyo lado es más grande, son semejantes. Ahora ustedes se dirán, estos angulitos, por supuesto que por ello les digo, y los cuadrados también por los ángulos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que las figuras se parecen, o sea, tienen igual forma, justamente a través de ¿quién? De los ángulos. Entonces, es muy importante relacionar los ángulos para luego determinar los elementos homólogos proporcionales. De eso se trata este tema. ¿Ya? Muy bien. Veamos ahí, en el gráfico, un par de triángulos. Según la definición, para que sean semejantes, requisito que tengan ángulos de igual medida. Alfa, beta. Ahora, ¿es necesario que el otro ángulo sea igual? En este caso no, puesto que la suma es una constante que es 180. Pero por definición vamos a colocarlo. Tiene los tres ángulos de igual medida. Se dice entonces que son semejantes. Y por lo tanto, se escribe así, simbólicamente. Triángulo ABC es semejante al triángulo A', B', C'. Muy bien, jóvenes. Eso quiere decir entonces que si tienen sus ángulos de igual medida, entonces los lados homólogos deben ser proporcionales y cualquier tipo de elemento homólogo. Por ejemplo, vamos a determinar los lados homólogos. Voy a colocar aquí las medidas de los lados. ABC, A', B', C'. Ahora, ¿cómo se define un par de lados homólogos? Se llaman así si dichos lados se oponen a un mismo ángulo. Y puede ser viceversa. Si los lados son homólogos, estos ángulos van a ser iguales. Entonces, como aquí hay tres angulitos, yo puedo distribuir tres parejas de lados homólogos. Y ellos tienen que ser proporcionales. Por ejemplo, miren, a alfa le corresponde A. A alfa le corresponde a primo. ¿Qué estoy formando? Una razón geométrica. Esa razón debe permanecer constante cuando tome otro par de lados homólogos. Por ejemplo, B y B'. Así como también C y C'. ¿Listo? ¿Ya?
Cuando los triángulos son semejantes, porque sus ángulos tienen la misma medida, los lados homólogos respectivamente son proporcionales. Ahora, según la teoría de razones y proporciones en el curso de aritmética, yo puedo sumar los numeradores y los denominadores. Y la razón no cambia, permanece constante. Ahora, también se trabaja con un elemento denominado altura. Pero no cualquier altura, porque el triángulo tiene 3 alturas. Sino hay que escoger aquellas alturas que son homólogas. Por ejemplo, ¿por qué estas alturas son homólogas? Primero, esta altura se traza del vértice B y del vértice B'. Y observas que el ángulo en ese vértice es igual. Por lo tanto, las alturas son homólogas, no son cualquiera. Entonces divido h menor entre h menor. Y todo esto, claro, me puedo explayar más, ¿no? El irradio, un cuadradito inscrito en ambos. Todo eso resulta K. ¿Cómo le llaman K en aritmética? Constante de proporcionalidad. En geometría, K se va a llamar razón de semejanza. Es muy importante ese término, ¿ya? Miren, acá he colocado un par o dos parejas de triángulos que vamos a identificarlo como semejantes, ¿ya? A ver, supongamos que esto sea 60 y 70. Y acá tenga, por ejemplo, 50 y 60. ¿Qué dice la definición? Los ángulos tienen que ser de la misma medida. Entonces tú necesariamente vas a tener que completar el otro ángulo. Por ejemplo, 70-60, el tercero va a ser 50. 50-60, y este tiene que ser 70. Por lo tanto, son semejantes. Pero además dice acá, bien claro la definición, repasemos, dos triángulos serán semejantes si tienen ángulos de igual medida. Y acá dice, o que sus elementos homólogos sean proporcionales. Vamos a suponer que tenga este pequeño triángulo cuyos lados son 2, 3, 4. Y tengo acá otro triángulo más grande de lados 8, 4 y 6. ¿Cómo identifico si son semejantes? Entonces, hay que determinar una razón de semejanza, así como esta. ¿Cómo se obtiene? Dividiendo parejas de lados que sean homólogos. Por ejemplo, mira, date cuenta acá. En este triángulo, 4 es el lado mayor. Y en este triángulo, 8 es el lado mayor. Entonces, ¿cuál es la razón entre 4 y 8? Un medio, de 1 a 2. A ver, de aquí escoge el lado más pequeño. ¿Quién es el lado más pequeño? 2. Y aquí 4. La razón de 1 a 2. Y el otro lado, también la razón de 1 a 2. Como la razón K vale un medio, se cumple para los 3 lados, entonces diremos que los triángulos son semejantes. Y la razón de semejanza es un medio. Que si tú comparas del mayor al menor, entonces la razón se invierte, sería 2. ¿De acuerdo? Fíjense los casos de semejanza, son 3. El primero dice, los triángulos serán semejantes si por lo menos tengan 2 ángulos de igual medida. Ahí está. Porque el tercero, tú lo vas a encontrar sumando a 180. Entonces, por lo menos, debe haber 2 ángulos de igual medida.
Por lo tanto, los triángulos son semejantes. Esa es una forma de determinar la semejanza. Otra forma, que ambos tengan un ángulo igual. Y que si los lados de uno de ellos, la razón es AB o BA, también acá estos lados que forman a teta debe tener la razón AB o BA. Quiere decir que si a A le multiplico por K y a B lo multiplico por K, la razón se mantiene. Divide esto entre esto es A entre B. Divido esto entre esto es A entre B. Por lo tanto, son semejantes. El tercero es cuando específicamente los tres lados tienen que ser proporcionales al primero. O sea, aquí, por ejemplo, puedo tener acá, BK, CK. Ojo, K, que es razón de semejanza. ¿Ya? Entonces aquí sucede que estos son semejantes, ¿no? Aquí recuerda este ejemplo que hemos determinado, ¿cierto? Yo también le he puesto otros ejemplos. Por ejemplo, en esta escuadra, miren, el triángulo verde chiquitito es semejante al grande con una condición. Que este ángulo sea igual que este, suficiente. ¿Por qué? Porque como tiene ángulo de 90 y teta, ya tiene por lo menos 2. En este caso. El otro, pues vamos a poner el numerito, ¿ya? El famoso triángulo notable 3, 4, 5. Y tengo acá 9, 12 y 15. ¿Cuál es la razón de semejanza? Cateto menor 3, cateto menor 9. 9 entre 3, 3 o un tercio. Hipotenusa, razón 3 o un tercio. El otro cateto, razón 3 o un tercio. Por lo tanto, son semejantes. Y aquí hay una curiosidad, ¿no? Mientras que los lados, la razón se mantiene constante, cualquiera sea su valor, los ángulos no varían. Porque ustedes saben que este ángulo vale ¿cuánto? 37. Entonces este ángulo también tú sabes que es 37. ¿Te das cuenta? Entonces, en semejanza de triángulos, los ángulos no varían, permanecen constantes. Y los lados pueden variar, pero la razón tiene que permanecer constante. Otro ejemplo acá. Supongamos que esto sea teta, le he puesto, aunque no necesito colocarlo, porque el triángulo celeste con el triángulo grande tiene teta con. Supongamos que este sea 8 y 4. ¿De acuerdo? Entonces todo el toque, ¿qué vas a decir? Ah, bueno, 8 y 4, la razón es de 2 a 1 o de 1 a 2. Y en el triángulo grande, imagínate que este es 2 y este es 16. ¿Será el triángulo grande semejante al triángulo celeste? Eso lo vamos a ver a continuación. Miren, 8 y 2, ¿cuánto te da? 10. ¿Viste? 4 y 16 te da 20. Ajá. Y ahora, mire el triángulo grande. 10, 20. De 1 a 2 o de 2 a 1. Mire el triángulo pequeñito. De 1 a 2 o de 2 a 1. Entonces el triángulo azulito o celestito es semejante al triángulo total. Y la razón de 1 a 2 o de 2 a 1. Cualquiera de ellos. Jóvenes, vamos a las propiedades. Hay 3 propiedades fundamentales en este tema de semejanza. La primera consiste en un segmento y por los extremos 2 perpendiculares de diferente medida. No importando esta longitud del segmento, se trazan este par de segmentos uniendo los extremos y del punto de intersección se traza una perpendicular. Muy bien. Entonces, se demuestra que X equivale
al producto de AB dividido entre la suma. Muy bien. Esto lo vamos a demostrar con un ejercicio de la separación, ¿ya? Pero esta figurita que está acá es muy, pero muy importante, ¿ya? Aparecen en muchos ejercicios. Otra, la segunda propiedad, mira la visualización de la segunda propiedad. Puede ser para cualquier figura que se pueda formar de esta forma. O sea, básicamente, ¿qué es? Un trapecio de bases AB. Como se va a repetir la misma propiedad, toda C va a tener base menor A y base mayor B. Bueno, luego tenemos acá una línea paralela. Ojo, esta línea roja es paralela. Acá no necesito porque ya tiene ángulo recto. Y acá tampoco. A esa línea paralela, llamémosle X, porque la distancia es relacionada. Pero ¿en qué posición está respecto a las paralelas que son las bases? La razón es de M a N. ¿Qué significa? O sea, cuando yo coloque M y N, no significa específicamente que sea 4, 9, 3, 2, ¿no? 3, 8, no sé yo. Sino que la razón sea de M a N. Y eso lo puedes distinguir tú. Y eso mismo sucede acá. Profe, ¿dónde irá M y N? En cualquier lugar puede ir. Lateral, estoy hablando. Vamos a suponer que esté M acá y N acá. O sea, la razón es MN. Y también podría ser acá. Es la misma figura. Lo que pasa es que está volteado, ¿no? Ha girado. ¿Perdón? Ahí está. Listo. Entonces, este teorema es muy versátil. Vamos a resolver como ejemplo un problemita de examen de admisión, ¿ya? ¿Cómo se calcula esa distancia? Se calcula así. Le dicen teorema de las cruzaditas, ¿no? Por eso lo voy a poner acá. Teorema de las cruzaditas. También le dicen el abracito. Tantas cosas más que dicen respecto de este teorema. Es una fracción. En el denominador se suma n y n. Y en la parte superior, el m se multiplica con b y el n se multiplica con a. Ahí están las cruzaditas. Fíjate. Se están cruzando para multiplicar. ¿Ya? Sería NA o AN, como quieras, luego B por N. Se cumple para cualquier caso. Mira, AN, BM. AN, BM. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Mira, vamos a repasar. Esto vino del examen de San Marcos. Examen de admisión de San Marcos. Semicircunferencia. ¿Ya? Semicircunferencia. Colineales los diámetros. Una recta tangente. Y los radios eran B y eran A. Te pedían la distancia de este punto de contacto hacia esa tangente. ¿Cuánto vale? Entonces, ¿qué vas a hacer tú ahí? Trazarle el radio perpendicular a esa tangente. ¿Y qué formaste? El famoso trapecio, las cruzadillas. Este vale A, P y A. Y entonces, ¿cómo calculo X? Calculas X de esta forma. Abajo se suman B con A, o A más B. Y arriba, profe, la base menor se multiplica con B, luego la base mayor con el A. Entonces, al final te queda la media armónica. ¿Vos sabés sobre qué? Esa es la forma correcta de aplicar las famosas cruzaditas. ¿Ya? Muy bien. Ahora pasemos, por si acaso, a otro teorema, también muy importante. Le dicen las antiparalelas. Las antiparalelas. ¿Ya?
¿En qué consiste esto? Mira, es un triángulo, cualquiera, donde hay una seriana que se traza. Desde el vértice de la seriana, o sea, este extremo, vas a colocar un ángulo que va a ser igual al ángulo que se cruza acá. Entonces, ¿cómo saber identificar? Normalmente, X es justamente la distancia que se va a relacionar. X está al costado de teta, que está al frente de teta. Ah, bien. Cuando se traza la seriana, acá hay un segmento menor medido desde el vértice. Y luego, todo el lado, le vas a colocar B. Ahí está. ¿Ya? Listo. ¿Qué se cumple? Que el cuadrado de X es igual al producto de A por B. Ahí está. ¿Ya? Ahorita lo vamos a demostrar. Se queda bien ahora. Otra forma de representarlo. Vamos a suponer que sea alfa y alfa. Apenas veas eso, ya es las antiparalelas. ¿Y cómo identificarlo, profe? Bueno, X. Imagínate, este es 4 y este es 5. A ver, ¿cómo aplicarías acá las antiparalelas? Tú dirías, a ver, X cuadrado es, frente a teta está el A, frente a alfa está 4. Y luego tomas todo el lado, que vale 5 más 4, 9. X cuadrado 36, la respuesta cuánto. Mira, cuando es un triángulo rectángulo, ya no es requisito ya del ángulo teta, porque se supone que este ángulo teta, ya es teta. Ya no es necesario, por he colocado por si acaso. 7 es X, este es 2, este es 6. Entonces, ¿qué vas a decir tú? X cuadrado es igual a 2 por 8. ¿Ya? Entonces la respuesta va a ser exactamente 4. Miren estos ejemplos que le he propuesto. Por decir, ¿no? Fíjate, el triángulo verde es semejante al triángulo que lo contiene. Es evidente, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué, profe? Si le pongo teta, el triángulo verde tiene 90 y teta. El triángulo grande tiene 90 y teta. Son semejantes. Entonces, cuando son semejantes, ¿qué debe suceder? Sus lados homólogos o elementos homólogos deben ser proporcionales. Supongamos que esto mida 2K y mida 3K. Te pida X si esto vale, por ejemplo, 15. ¿No? Entonces, como son semejantes, el verde con el que lo contiene, entonces los lados tienen que ser proporcionales. ¿Cómo así? Hay que formar correctamente la razón geométrica. En el triángulo verde, a teta le corresponde X. En el triángulo grande, a teta le corresponde 15. En el triángulo verde, a 90 le corresponde 3K. Y en el triángulo grande, a 90 le corresponde 5. ¿Listo? Y de ahí te sale X. ¿Cuánto sale? 9. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Cuando los triángulos son semejantes, se forma una proporción geométrica con los lados homólogos o elementos homólogos. Pero hay otra forma también de resolverlo mucho más rápido. Supongamos que esto sea 2K y 3K y tenga un alfa y un alfa. ¿Cuál es el primer paso? Averiguar si son semejantes. Al ojo si son semejantes. Una demostración. Puntito, puntito. El triángulo pequeño tiene alfa y puntito, el de abajo alfa y puntito. Ya son semejantes. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la razón entre las bases? De 2 a 3 o de 3 a 9. Vamos a suponer
que la altura tenga un valor de 15 metros. ¿Cuánto vale la altura de este pequeño triángulo y su homólogo? ¿Cuánto vale? Sin necesidad de tomar la proporción, yo puedo hacer esto. Fíjate. Trazo una perpendicular por ese punto, ya tengo las dos alturas. Esta es una altura pequeña y esta es otra altura. ¿Ya? Son homólogos porque salen del vértice del ángulo igual. Pero si la razón es de 2 a 3, ahí también se tiene que cumplir las alturas de 2 a 3. O sea, 2H y 3H. Se mantiene la razón de 2 a 3. Ahora, tú sumas 2H más 3H, 5H lo igualas a 15. ¿Y H cuánto vale? 3. Y si te piden cuánto vale esta altura, tú dirás 6 y el otro 9. Esa es la forma más rápida de resolverlo. ¿Ah? Tenemos acá otro problemita que viene también en el examen de admisiones armadas. Era así, mira. En un triángulo se inscribe un cuadrado con la siguiente particularidad. Un lado del cuadrado está contenido en la base del triángulo. Bien. Luego, te dan los valores tanto de la base como la altura. Vamos a suponer, ¿ya?, que esto sea 6, así era por ser el examen de admisión 2. Y te piden cuánto vale el lado del cuadrado. Ahora, obviamente tú tienes que buscar dos triángulos en cada. Como tú entiendes, estos ángulos son rectos. Si este mide alfa, este mide alfa, porque esta línea es paralela con la base. Y si este le llamas beta, demuestras que este triángulo pequeñito es semejante al triángulo grande. Y acá viene ya la parte del razonamiento. Yo digo, usando la razón. Usa la razón geométrica. Miren, si el triángulo pequeñito de acá es semejante al triángulo grande, lo que cumple en el grande debe cumplir en el pequeño, en la misma razón. ¿Qué significa eso? Observa, en el triángulo grande, la altura es el doble de la base. La altura es el doble de la base. Entonces, en el triángulo chiquito, esta altura homóloga debe ser el doble de la base. O sea, ¿cuánto tiene que ser? El doble, 2x. ¿Y qué notas? Que x más 2x te da 12. O sea, tienes triple x igual a 12. X vale 4. Dice la respuesta. Y así te evitas formar una proporción. Entonces, si ustedes usan la razón geométrica, el beneficio es que van a tener menos ecuaciones y que van a operar menos. Manejen bien este criterio a la hora de resolver los ejes. Bien, jóvenes, vamos a resolver ahora los ejercicios de su separata. Pregunta número 1. En el esquema se muestra dos triángulos con esas características. Te piden calcular el valor de x. Como ustedes observan, los tres ángulos tienen la misma medida. Por lo tanto, los triángulos son semejantes. Y si son semejantes, sus lados homólogos son proporcionales. Ahora, profe, ¿cómo formo la proporción? La proporción se forma indicando con una flecha primero los lados homólogos. A beta le corresponde x y a beta le corresponde 2. Por lo tanto, eso va a ser la razón geométrica, x entre 2. Mira, a beta le corresponde x, lo colocas acá.
a beta le corresponde 2 debajo. Ese es un par de lados homólogos. Ahora tienes que buscar otro par. A teta 3, a teta 5. Pero como tú empezaste el triángulo grande, pues tienes que seguir en la misma relación. ¿Ya? A teta le corresponde 5 y a teta le corresponde 3. Notas que en el numerador, en la parte superior, están los lados del triángulo grande y los lados menores aparecen debajo, que es el triángulo más pequeño. Y de aquí se deduce que X vale, como ustedes ya entenderán, 10 tercios. Entonces, cuando los triángulos son semejantes, sus elementos homólogos son proporcionales. En la pregunta número 2, te dan como dato que PQ es paralela con AC. Si PQ es paralela con AC, estos angulitos tienen que ser iguales. Ángulos correspondientes entre paralelas tienen la misma medida. Listo. Te piden calcular PQ, que lo voy a llamar X, sabiendo que este es 12, este es 2A y 3A. A ver, ¿qué triángulos van a ser semejantes? Mira, se coloca un ángulo común, beta, y se observa que el triángulo PBQ es semejante al otro triangulito ABC. ¿Por qué? El triángulo PBQ tiene alfa y beta como dos ángulos, y el triángulo ABC también tiene beta y alfa, por lo tanto son semejantes. Y si son semejantes, nuevamente formamos la proporción geométrica. ¿Cómo así? Bien, empiezas del triángulo pequeño y buscas los lados homólogos. A beta le corresponde X, a beta le corresponde 2. Ojo, has empezado del triángulo más pequeñito, por lo tanto empieza de ahí nuevamente. A alfa le corresponde 2A, y en el triángulo grande, a alfa le corresponde 5A. Y ahí se cancela, y haciendo la operación, 24 quintos, sale 4,8. ¿Y qué viene a ser ese? Viene a ser la respuesta para el problema número 2. Problema número 3. De la figura que se muestra, esta línea mide 3, esta mide 2 y te piden calcular. ¿Recuerdas el teorema? ¿Ya? La propiedad número 1. Tú sabes que X se va a calcular aplicando la propiedad número 1 como el producto de 3 por 2 dividido entre 3 más 2. Por lo tanto, esto te sale 6 quintos, que equivale a 1,2. ¿Ya? Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo voy a demostrar? Tenemos que demostrarlo. Para eso, ubiquemos a este ángulo beta y a este otro ángulo beta. Ahí. ¿Ya? Se nota claramente que esta recta es paralela con esta recta. Como son paralelas, entonces puedo afirmar que este ángulo θ es la misma que esta. La propiedad de la z. ¿Viste? Y entonces estoy demostrando que existe un par de triángulos semejantes. Este triangulito que estoy pintando tiene como ángulos de medida θ y beta. Y el otro que está acá
también tiene como medida teta y beta. Por lo tanto, son semejantes. Lo voy a colocar aquí. ABP semejante al triángulo PCD. Ahora, chequen bien, por favor, acá la razón de semejanza. La razón de semejanza es de 3 a 2. Esta es otra forma de resolver. ¿Por qué? Porque simplemente ya no voy a buscar pura proporción. Eso lo puedo hacer al final. Pero miren, los triángulos son semejantes y la razón es de 3 a 2. Por lo tanto, los otros lados homólogos también tienen que tener los lados en la razón de 3 a 2. Por ejemplo, a teta le corresponde 3K. Y aquí a teta le corresponde 2K. ¿Te diste cuenta? Ya. Esa es otra forma, ¿no? Directa. La semejanza directa usando la razón geométrica. Y ahora, ¿cómo calculo X? Ya. Eso se vio ya en el ejemplo anterior. Pero le voy a colocar aquí un ángulo phi. Y mire este triangulito que está acá. Ese triangulito, el APQ, ¿con quién es semejante? Con el triángulo ACD. Entonces diremos acá, APQ también semejante al ACD. Y ahí sí voy a formar una proporción geométrica para calcular directamente el valor de X. ¿Cómo así? Mira, en el triángulo que está acá, a phi le corresponde X. En el triángulo ACD, a phi le corresponde 2. En el triángulo chiquito, a 90, hipotenusa 3K. ¿Ya? Y en el triángulo grande, a 90 se le opone 5K. Se cancela KK y te sale 6/5, que vale 1,2. Justo lo que nos salió en la propiedad que les había demostrado. Problema número 4. En un triángulo ABC, en AC se ubica el punto P, tal que la medida del ángulo BAP alfa es igual a la medida del ángulo PBC alfa. Si AP es 5, PC 4, calcule BC. Bien, ¿tú te acuerdas de este teorema? Claro, de las antiparalelas. Lo voy a demostrar, pero antes vamos a plantear la solución aplicando la propiedad directamente. Recordemos, x cuadrado es igual a 4 multiplicado por todo esto que vale 9. Y de ahí x te sale ¿cuánto? 6. Pero vamos a demostrarlo. Este angulito de acá le voy a llamar teta. Entonces, el triángulo PBC, ustedes observan ahí, el que está pintado de celeste, ¿ya? Es semejante al triángulo total ABC. ¿Por qué? Mire el triángulo celeste, alfa teta, y el triángulo grande, alfa teta, son semejantes. Ahora, vamos a buscar el tercer ángulo que es importante. Le voy a llamar phi. Mira, alfa, teta, phi, 180. Ahora mira el triángulo grande. Alfa, teta, todo esto va a ser phi. Entonces, como son semejantes, sus lados homólogos son proporcionales. Empecemos del triángulo celestito. A phi le corresponde X. En el triángulo grande, a phi le corresponde 9. 9 para todo phi.
Otra vez en el pequeñito. A alfa le corresponde 4. En el triángulo grande, a alfa otra vez le corresponde x. Ahí está. X cuadrado 36 y la respuesta ¿cuánto sale? Exactamente 6. Pregunta número 5. Ustedes tienen ahí su gráfica original, ¿ya? Un grupo de albañiles están techando una casa que tiene forma de un cubo. Si ustedes observan ahí en su gráfica inicial, la casa si tiene forma de un cubo, todas sus aristas son iguales. Por lo tanto, como te dan la profundidad en el gráfico original del cubo de 3, entonces la altura también viene a ser una medida de 3. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahí dice 3 metros, 3 metros. Luego tenemos acá una escalera. Es la hipotenusa mayor del triángulo rectángulo. ¿Ya? Es la hipotenusa acá más pequeña, ¿sí? Luego tenemos una persona caminando sobre la escalera y esto vale 2 metros. Esto también es 2. De aquí hasta acá es 2. ¿Ya? Calcule la distancia del punto H al pie del palo. El palo viene a ser esta distancia. Entonces lo que te están pidiendo es la distancia de H a este punto, X. Nada más. Entonces de ahí tú puedes resolverlo por semejanza. Le pones alfa, simplemente alfa, nada más. Si quieres le pones acá teta, teta más alfa 90, por lo tanto esto es teta también. Entonces, como el triángulo amarillo es semejante al grande, entonces vas a formar la proporción geométrica. ¿Cómo se va a formar? Triángulo chiquito, a alfa le corresponde 2. En el triángulo total, a alfa le corresponde 3. En el triángulo chiquito, a teta x, y en el triángulo total, a teta sería 2 más x. Ahí está. Haciendo las operaciones 2 por 2, 4, más 2x igual a 3x. Y ahí resolviendo, esa distancia pedida es exactamente 4. Pregunta número 6. En el gráfico, AB mide 4, AD mide 9, te piden calcular AC. ¿Qué características especiales tiene la figura? Estos tres angulitos son iguales. Por lo tanto, estos triángulos parecen ser semejantes, pero falta agregar algo más. Si tú le pones acá phi, todo este ángulo externo, en el triángulo ABC valdría phi más alfa. Entonces, esta parte vale phi. Luego completas el tercer ángulo. Si este es beta, alfa phi beta, y el amarillo es alfa phi, este tiene que ser beta. ¿Y qué has demostrado? Que los triángulos son semejantes. El triángulo ABC es semejante al triángulo ACD. Por lo tanto, sus lados homólogos son proporcionales. Empecemos del ABC. A phi le corresponde X. En el amarillo a phi le corresponde 9. En este triángulo ABC a beta le corresponde 4. Y en el triángulo amarillo a beta le corresponde. Listo. De ahí X por X, X cuadrado, 36. ¿Y la respuesta cuánto es? Y esa viene a ser la solución del problemita. Problema 7. Las bases de un trapecio miden 12 y 16, tal como ustedes observan ahí. La altura mide 9. Calcular la distancia del punto de intersección de las diagonales a la base mayor. Este es el punto de intersección de las diagonales. Te piden el segmento perpendicular que se traza hacia la base.
Como ya dijimos en los ejemplos, como son paralelas, estos ángulos son iguales por la z. También este ángulo es igual que este opuesto por el vértice. Por lo tanto, fíjate, los dos triángulos son semejantes. ¿Sí? Sí, son semejantes. Ahora, ¿y cuál es la razón? La razón simplemente es de 12 a 16. ¿Y qué significa 12 entre 16? Sácale cuarta. Cuarta 3, cuarta 4. La razón es de 3 a 4. Y si la razón es de 3 a 4, no solamente estos lados tienen esa razón, sino todos los lados, incluyendo los elementos homólogos. En este caso voy a considerar la altura. Mira, trazo las alturas homólogas. Si la razón es de 3 a 4, las alturas también están de 3 a 4. 3h, 4h. ¿Ya? Eso significa que puedo sumar 3h más 4h igual a 9. ¿De acuerdo? O sea, 7h igual a 9. ¿Y qué me están pidiendo? La distancia del punto de intersección de las diagonales a la base mayor. Me piden 4 veces h. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces de aquí, si h vale 9 séptimos, entonces, ¿cuánto será 4h? Multiplica por 4. 36 sobre 7. Entonces, ¿cuánto es 36 entre 7? Efectivamente, es 5,14. Esa es la respuesta. Pregunta número 8. En la figura se tiene un triángulo ABC, un punto P que divide en razón de 2 a 1 ABC, una perpendicular PQ, 18,45. Calcule X. Es obvio que tú vas a trazar la altura. ¿Para qué? Para hacer una semejanza. ¿Entre quiénes? Ahorita lo vemos. Este es 45 también. Como este es 18, yo quiero calcular cada cateto. ¿Cómo se calcula cada cateto? Es simple. Puedes ponerle K raíz de 2. Pero el método práctico es la mitad de 18 por la raíz de 2. ¿Cuánto es la mitad de 18? 9. Entonces este 9 raíz de 2. Nada más. El otro también vale lo mismo. Pero para la semejanza, me interesa solamente esto. Este triangulito pequeñito es semejante al triángulo grande. Ya lo vimos anteriormente. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Simplemente formar la proporción. A alfa le corresponde X. Entonces, colocamos aquí X. En el triángulo grande, a alfa le corresponde 9 raíz de 2. En el triángulo pequeñito, a 90 se opone M. Y en el triángulo grande, a 90 se opone 3M. Y aquí se cancela y te sale el valor de X. Sale exactamente 3 raíz de 2. Problema número 9. Un arquitecto divide un terreno, este que está de forma cuadrada, en 4 partes para distribuir los ambientes de una casa. Calcula el perímetro aproximado del terreno. Se está pidiendo de todo esto. Este dice que mide 10. Ya. Vamos a colocarle aquí letras a los vértices. Al punto de corte y al punto medio. Ahí está. Ahora, nótese que hay dos triángulos que son semejantes. Es fácil de determinarlo, mira. Es parecido a este que está acá. Este triángulo que está acá, vamos a demostrar que es semejante al triángulo MPC. Ahí está.
¿Ya? Entonces, este ángulo vale 45 y este vale 45. Este es alfa y este es alfa, por la z, alternos internos. ¿De acuerdo? Además, si este mide 2K, este sería K y K. ¿Qué cosa notas? Estos triángulos son semejantes. Inmediatamente notas que a 45 se le opone 10. Entonces, a 45, ¿cuánto se le opone? Fíjate que la razón es de 1 a 2. Por lo tanto, esto será 20. Exactamente 20. Ajá. Muy bien. Y como tenemos acá también 2K por ser un cuadrado, aplicamos Pitágoras. Mira, chequea bien. Mira el triángulo rectángulo MCD. MCD. ¿Ya? Mira. MCD. ¿Ya? K es un cateto, 2K es otro cateto. ¿Y la hipotenusa? Entonces sería así, aplicando Pitágoras. ¿Ya? Mira. K cuadrado más 2K cuadrado es igual a 30 elevado al cuadrado. Esto sería 5K cuadrado igual a ¿cuánto? Exactamente 30 por 30, para que tú puedas simplificar. Sáquele quinta, quinta es 6. Y ahí te sale el valor de K. 6 raíz de 5. ¿Pero qué es lo que te piden? El perímetro aproximado del terreno. Entonces, la respuesta será, como el perímetro, como cada lado vale 2K, su perímetro es 8K. 8K es el perímetro, por lo tanto, 8 veces esto me sale 48 raíz de 5. Pone pregunta número 10. En la figura se observa una circunferencia, una recta tangente, una cuerda de la cual de los extremos se trazan perpendiculares a la recta. Y del punto de tangencia se traza una perpendicular hacia la cuerda. Te piden calcular X sabiendo que este vale 9 y 16. Ya, vamos a resolver esto por semejanza. Miren, voy a hacer un par de trazos necesariamente. AP y PC. Voy a distribuir correctamente los ángulos. Voy a llamar este teta, ¿de acuerdo? Este arco que tú ves ahí vale 2 teta por ángulo semiinscrito. Si este es 2 teta, este es mi teta. ¿Y qué determino? 2 triángulos semejantes. Este triangulito que tú ves acá es semejante a este triángulo que está acá. Entonces diremos triángulo ABP semejante al PQC. ¿Viste? ¿Ya? Otra vez. Este ángulo vale φ. ¿Ya? Ese es un ángulo semiinscrito. Fíjate este arco amarillo. Ese arco amarillo vale 2φ, ángulo semiinscrito. Si este vale 2φ, entonces te ingresa acá como φ, ángulo inscrito. Por lo tanto, este triángulo PCD que tú ves acá va a ser semejante al triángulo AQP, tal como observas ahí.
Y eso lo voy a colocar aquí. El PAQ semejante al PDC. Listo. Empecemos con el primero, los celestes. Triángulos celestes semejantes. Vamos a ponerle M y N. Este celeste, a θ le corresponde 9, a θ le corresponde X, ¿ya? A 90M y a 90M. Listo. Los amarillos, ¿ya? Los amarillos. A ver acá. Sería, de acá, a Φ le corresponde 16, a Φ le corresponde X, a 90N y a 90M. Listo. ¿Qué se debe hacer? Ya, chequea bien ahora. 16 entre X es igual a N, ojo, N entre M. N entre M es X entre 9, al revés. Ahí está. Y ahí, 16 por 9, 144, X por X, X cuadrado. Y la solución sería exactamente 2. Esa es la solución del problema 10. Problema 11. Se está lotizando terrenos de forma cuadrada para la construcción de casas. Si los perímetros de los dos terrenos pequeños son de 80 y 120 metros, calcule el perímetro del terreno más grande. Ya. El perímetro del cuadrado pequeño es 80, entonces cada lado mide 20 metros. Del otro es 120. Entre 4, 30 metros. Te piden el perímetro del cuadrado más grande. Vamos a llamarle X al lado. Después lo calculo su perímetro, que es 4X. ¿Está bien? Ya. Nótese que aquí hay triángulos semejantes. Le voy a poner aquí alfa y beta. Alfa más beta suman 90. Entonces este va a ser alfa. Este va a ser beta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Mira, alfa beta 90, alfa beta 90. Se distribuye. Si este es 20, este es 20. Como este es 30 y este es 20, 30 menos 20, 10. Ese es 10. ¿Está bien? Ya. Este es X por ser cuadrado. Y como este es 30, este es X menos 30. Y este 30 sube, se proyecta hacia arriba. 30. Entonces esos triángulos blanquitos son semejantes. Entonces, como son semejantes, hay que formar la proporción. El triángulo chiquitito, a alfa le corresponde 10. En el triángulo grande, a alfa le corresponde X menos 30. Otra vez en el triángulo chiquito, a beta le corresponde 20. En el triángulo grande, a beta le corresponde 30. Ahí está. ¿Y qué pasa ahí? Se cancela. 30 es igual. Entonces aquí multiplicamos 2X menos 60. Y de aquí me sale X 45. Pero te piden el perímetro del cuadrado grande. Entonces la respuesta es 45 4 veces. La respuesta es 180 metros. ¿Ya? Exactamente, 180 metros. Problema 12. En esta figurita
Tenemos tres ángulos rectos. Esta mide A, B, C, te piden X. ¿Cuál es la idea? La idea es buscar semejanza entre triángulos rectángulos. Si yo le pongo alfa y le pongo beta, y tengo acá, obviamente, un triangulito, que tiene las características especiales. Mira, tiene catetos A y B, alfa y beta. Hay que buscar otro semejante. Como alfa y beta suman 90, este es alfa. Entonces, yo lo que voy a hacer de acá es trazar una perpendicular. Ahí está. X se proyecta hacia arriba. Como este C es esta distancia de aquí a aquí, si le restas B, esto va a ser B menos C. Mira, de este punto a este punto es B. Réstale C, te queda B menos C. Y este sería beta. Entonces, este par de triangulitos son semejantes. Y como son semejantes, puedo formar la proporción. ¿De acuerdo? Empecemos ahora. Del pequeñito, a alfa se pone X. Ahí está. En el grande, a alfa se pone B. En el pequeñito, a beta le corresponde B menos C. Y aquí a beta le corresponde A. Sale en forma inmediata. B por B menos C dividido sobre A. Ese viene a ser, muchachos, la solución del problemita 2.